Hola, ¿qué tal? Bienvenido a toda nuestra audiencia, bienvenida a toda nuestra audiencia a un programa más de la Mesa Redonda desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Estamos en una emisión más de la Mesa Redonda, hoy con un tema bastante importante que ha sucedido en en las últimas semanas, en la última semana, respecto a la herida abierta de los 43. En este programa, antes de que iniciemos y haga la presentación, les volvemos a hacer la invitación para que se suscriban, comenten y compartan los materiales que desde la agencia informativa surgen, tanto en Facebook como en YouTube, en la página web y en demás redes sociales. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a los compañeros que hoy nos acompañan, ya recurrentes en este espacio, el compañero Alfredo Agudo y el compañero Marcos Tello. Bienvenidos. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches a todas y a todos. Hola, buenas noches. Pues gracias por la bienvenida. Acá estamos otra vez. Ojalá que se comparta este video. Perfecto. Y bueno, como preámbulo, la herida abierta de los 43, ya han pasado 8 años desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, aquí en México. Estudiantes que habían tomado autobuses como solían hacerlo. Sabemos que son, pues, el normalismo es la esencia de la política estudiantil en varios estados, y bueno, en Guerrero no es la excepción. Y para acudir a una marcha de conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68, y que se recuerda año con año la marcha nacional que se hace cada año el 2 de octubre. Entonces, los estudiantes pues estaban tomando un autobús para asistir a esta marcha estudiantil acá en la Ciudad de México. Y bueno, realizaron una toma de autobuses el 26 de septiembre. Un poco el recuento es para partir de allí y avanzar como tal en el debate. El 26 de septiembre en Iguala realizan esta toma del autobús y en el trayecto fueron interceptados por cuerpos policíacos. Fueron cercados por un destacamento importante para luego ser trasladados a lugares que hasta hoy se desconocen, son inciertos y que en la mayoría de los casos, excepto 3 jóvenes de los cuales se sabe, los demás fueron asesinados, ¿no? Y bueno, para este primer bloque les comentaría a los compañeros, tanto Alfredo como Marcos, qué representan los avances en la investigación presentados en estos últimos días con respecto a la demanda de esclarecimiento y castigo a los culpables en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Empezaríamos con Alfredo y luego continuaría Marcos. ¿Qué representan estos avances en la investigación, Alfredo? Hola, pues en esta semana, bueno, el viernes pasado, se presentó un informe del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Encinas, en el que pues hace algunos reconocimientos, por ejemplo, que fue un crimen de Estado. Eso la sociedad mexicana lo sabía desde el principio, pero bueno, 8 años les ha tomado al gobierno mexicano aceptar que fue un crimen de Estado. No hay forma de decir que no fue un crimen de Estado, pero no hay mucho avance en lo que presentó el secretario, ¿no? Aceptar que es un crimen de Estado, en realidad, pareciera un avance porque el Estado mexicano reconoce que hay una violación a los derechos de personas que, si bien se declaran abiertamente opositores al gobierno, no hay ninguna razón para vigilarlos, perseguirlos y, bueno, en este caso particular, desaparecerlos. El problema importante en este momento es que ese caso, aunque es el caso emblemático, aunque es el caso en el que ahora todos estamos volteando a ver y necesitando que se esclarezca, porque
es un caso muy importante, es el caso más reciente de una gran magnitud que ha hecho el Estado mexicano en contra de algún sector de la población. Ese caso no es el único. Hay anteriormente varios casos en donde el Estado mexicano, particularmente el ejército mexicano, ha cometido violaciones de derechos humanos con diferentes niveles de gravedad, muchos de ellos asesinatos. Recordamos, por ejemplo, pues el asesinato de Rubén Jaramillo por parte de soldados del Estado mexicano, pero también se recuerdan otros acontecimientos, la misma matanza de estudiantes que se conmemoraba, bueno, que se conmemora el 2 de octubre, es un acto hecho por el ejército mexicano. Entonces, el ejército mexicano tiene ya un historial muy grande de persecución, represión y asesinatos en contra de la población mexicana, ¿no? De individuos de la población mexicana. Entonces, esto no es un problema superficial. El caso Ayotzinapa no fue un accidente. El caso Ayotzinapa es un caso emblemático porque repite nuevamente algo que sistemáticamente hacía el ejército mexicano. Eh, y el ejército mexicano, bueno, ha tenido varias etapas en la historia nacional, algunas etapas en las que prometía defender la soberanía nacional, como por ejemplo en el siglo XIX, pero a partir del siglo XX, una vez dada por cerrada la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana no es una revolución triunfante, es una revolución en donde los principales sectores combatientes del pueblo popular son traicionados, asesinados, y a partir de los años 20 empieza a articularse una nueva forma de Estado y también de ejército. La persona encargada de articular la nueva estructura del ejército mexicano es Joaquín Amaro. Joaquín Amaro es un priista, militante del PRI, con toda la carga ideológica del PRI, del grupo de Sonora, que son los fundadores de esto que conocimos como el PRI, y desde el primer momento se perfila como un ejército ya ni siquiera para defender la soberanía nacional, se perfila como un ejército que es como un brazo armado del gobierno para solucionar algunos de los problemas internos y en buena medida enfocado a perseguir opositores. Y este es el sello que tiene el ejército mexicano. Entonces, este ejército ha hecho una cantidad innumerable de atropellos en contra de la población y persecuciones a opositores. El problema es que en 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y todo el mundo pensaba que podían esclarecerse estos casos, pero no ha sucedido así y tenemos tal vez ahora un problema mayor porque el ejército ha pasado a ser uno de los pilares de este nuevo gobierno que en un inicio se presentaba como democrático y que ahora en realidad parece que le está cuidando las espaldas al ejército, ¿no? Parece que le está lavando la cara al ejército. Hay una simulación de que se acepta que es un crimen de Estado, piden disculpas y no sé qué, tantas ceremonias hacen, pero en realidad pues siguen impunes los crímenes que se han cometido y mientras impunes estos crímenes, lo que es que no se garantiza la no repetición. La no repetición de los crímenes solo se garantiza haciendo justicia, llevando a los responsables ante los tribunales y sometiéndolos al proceso que es necesario, incluso en frente de las leyes mexicanas, que enfrenten esos procesos y que paguen sus culpas, porque son además los crímenes que ha cometido el ejército, son crímenes que no prescriben. Entonces hay posibilidades todavía de esto, pero en este caso el gobierno mexicano no tiene no parece tener ningún interés en esclarecer realmente los crímenes. Pues hasta aquí.
Gracias, Alfredo. Marcos, para ti, ¿qué representan los avances de esta nueva investigación, incluso frente a la verdad histórica de Murillo Karam? Y cómo esto se relaciona con la demanda de esclarecimiento y castigo a los culpables en el caso de los 43 estudiantes. Bueno, yo creo que hay una serie de avances en este proceso de asumir que fue un crimen de Estado. Hay avances en el terreno de la investigación, no tanto porque se aporten muchos datos nuevos, sino porque se hace una síntesis de lo que se trabajó desde diversos lugares, por parte de periodistas, por parte de especialistas, de defensores de derechos humanos, de movimientos sociales. Hay un avance en ese proceso de síntesis. Hay un avance político cuando se tipifica el crimen como un crimen de Estado. Sin embargo, en la lógica que ha mantenido el gobierno actual, parece reproducirse esa visión ambigua. Se habla de crimen de Estado, pero se trata de exonerar al Estado mismo, particularmente a los principales responsables de la operación del Estado y particularmente de la seguridad nacional. Ahí hay tres responsables. Uno es Enrique Peña Nieto como presidente, el otro es el antiguo secretario de Defensa, el general Cienfuegos, y también el responsable de la Armada Mexicana. Son estos tres personajes los más representativos, pues, dentro de la estructura de mando político-militar que tiene el Estado mexicano y que está encargado de todo lo relacionado con la seguridad nacional. Entran otros personajes, entre ellos Murillo Karam, el secretario de Gobernación, los jefes de la policía, particularmente de la Policía Federal, y de lo que luego conocemos como policía preventiva. Entonces, esto es un avance, pues, ¿no? Sin embargo, está atravesado por esta política de ambigüedades, que de alguna u otra manera tiene que ver con los compromisos que estableció Andrés Manuel López Obrador con la cúpula del ejército para garantizar la impunidad de los altos mandos y también para lavarle la cara. El ejército mexicano en los últimos sexenios aparecía como el principal violador de los derechos humanos en México. La timidez para proceder a fondo tiene que ver con acuerdos con la cúpula militar, pero también tiene que ver con los compromisos pactados entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Hay en esta lógica de tipificar el crimen como un asunto de Estado, un conjunto de cosas que deberíamos poner en el tapete de la discusión. Alfredo mencionaba que esta práctica del Estado mexicano no es nueva, tiene que ver particularmente con el cómo se resuelve la disputa entre los sectores populares representados por Villa y Zapata, ¿sí?, frente a los sectores de la burguesía representados particularmente por Carranza, por Obregón, entre otros personajes, Calles en particular. Es bien cierto que todo el proceso de reorganización del ejército y de ajustes de cuentas internas arranca
prácticamente desde el gobierno de la Huerta, durante lo que se conoce como el obregonismo y el callismo, y ahí aparece la figura del general Amaro, todo ello referenciado al surgimiento del PNR, no del PRI, del Partido Nacional Revolucionario al que convocó Calles. Entonces, esta lógica criminal del Estado, esta característica que tiene el Estado mexicano, esta característica contrarrevolucionaria, conservadora en ese contexto, es una característica que se mantiene hasta nuestros días. El tipificar la masacre de Ayotzinapa como crimen de Estado nos lleva directamente a plantear la existencia de procesos que tienen que ver con fenómenos de la narcopolítica, que tienen que ver con fenómenos de la configuración de lo que podríamos llamar un narcoestado, particularmente en el caso de las matanzas que se registraron directamente por el ejército en el periodo de Peña Nieto, vamos a encontrar una constante que tiene que ver con los vínculos entre los aparatos estatales, particularmente el ejército, la marina, las policías municipales, la policía federal, con los narcos. El crimen de Ayotzinapa está relacionado con temas de narcotráfico. Las matanzas, la de Tlatlaya, la de Apatzingán, por mencionar otras dos, tienen relación con disputas y con fenómenos ligados al narcotráfico. En la situación de Iguala, de Guerrero, donde se puso a descubierto este tráfico, particularmente de goma, de opio, ¿sí? Se puso en el tapete público este hecho que es cotidiano de un tráfico constante desde Guerrero hasta Estados Unidos. Y esto, como lo han documentado algunos analistas, es viejo, viene prácticamente de manera, digamos, reconocida desde la Segunda Guerra Mundial, en que, a partir de acuerdos informales, el Estado mexicano, a través de sus agentes, tanto militares como delincuenciales, ¿sí?, producía y exportaba droga que se usaba para producir morfina y aligerar los dolores de los soldados estadounidenses. Este proceso se mantuvo hasta prácticamente nuestros días. Unos días antes de la masacre, el propio presidente Obama se refirió a este tipo de tráfico. Entonces, hablar de crimen de Estado es hablar de un Estado narco, es hablar de un Estado terrorista, es hablar de un crimen atroz que tiene que ver con procesos propiamente estructurales relacionados con el establecimiento de un régimen político-militar en México, de un régimen cívico-militar que está directamente ligado a los procesos de transformación del Estado mexicano y ligado a las políticas de seguridad nacional de los Estados Unidos. En ese sentido, para concluir esta parte, el crimen de Ayotzinapa pone sobre el tapete de la discusión nacional las implicaciones que tiene en el momento presente todo el proceso de militarismo y de militarización que estamos viviendo.
todo el proceso de claudicación de la clase política frente a la cúpula militar, que también está profundamente entrelazada con los organismos de seguridad estadounidenses. Muchas gracias, Marcos, por tu participación. Y bueno, recuperando sus participaciones, pues hay dos aspectos, ¿no? El primero es que en México es una práctica recurrente la represión, la persecución e incluso los asesinatos políticos, ¿no? A lo largo de la historia del país, pues se ha visto acentuada hasta niveles alarmantes, ¿no? Eh, el- toda la trayectoria de dictadura del PRI y la transición del PAN y ahora en estos momentos con el gobierno de la 4T, ¿no? Y el otro hecho es precisamente esta parte del ejército. eh, eh, pues al final de cuentas eh, son artífices pues de la organización de un nuevo ejército, ¿no? De estas clases dominantes, de estas clases políticas. El propio PRI pues surge de la traición a los sectores populares, como ya comentabas, y es artífice pues de toda la consolidación del Estado como lo conocemos actualmente, ¿no? Y en ese sentido, creo que un elemento importante es la parte de la contrainsurgencia, ¿no? Esta represión, esta persecución, estos asesinatos, etcétera, es parte de esta estrategia, ¿no? En ese sentido, yo preguntaría a los dos, ¿qué perdón, si el ejército podrá ser impactado? Hay una demanda sentida de regreso a los cuarteles por parte del ejército, de no a la militarización, etcétera, ¿no? Ante este caso que se reabre, el ejército podrá ser impactado por la demanda de justicia. Eh, Les pregunto a primero a Alfredo y luego a Marcos, y si habrá posibilidades de que pues no se repita el caso. Claro, esto es una elucubración, esto es jugarle un poco a la prestidigitación. Sin embargo, pues el ejército ha sido uno de los pilares de la 4T. ¿Cómo, cómo, cómo avanzar hacia que no se repita el caso, ¿no? Primero Alfredo y luego Marcos. Gracias, Emanuel. Pues mira, ah, hay un elemento importante aquí que creo que hay que analizar eh, con bastante detenimiento, que es el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya decidido tomar al ejército como uno de los pilares de su movimiento supuestamente de transformación. Este elemento lo que nos dice en una primera instancia es que Andrés Manuel o no conoce la historia o no conoce cuál es el desenvolvimiento de este ejército mexicano en el trayecto histórico de este país, o en realidad no es un movimiento de transformación. Em, Pensar hacer un movimiento de transformación sin transformar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad se tiene que transformar en alguna manera y creo que esto es una parte importante de los debates que se tienen que dar en un futuro no muy lejano. Se tiene que transformar la forma como se garantiza la seguridad de todos los ciudadanos. Pero el ejército mexicano no es una instancia que tenga la posibilidad de vincularse hacia la seguridad de los ciudadanos y tampoco es una instancia, una institución que tenga la posibilidad de participar en una transformación democrática del país. No lo tiene, porque desde sus orígenes, bueno, no desde sus orígenes, desde la última transformación que sufrió, que es esta transformación que emana del proceso de la Revolución Mexicana, pero que el ejército surge del ala que traicionó a los sectores populares y que se consolidó como un gobierno
elitista de las élites, de unas nuevas élites, pero además con mucho miedo a los movimientos sociales y populares, con mucho recelo hacia los movimientos sociales y populares. Entonces, el ejército no tenía otra posibilidad más que convertirse en un elemento de represión hacia la sociedad, de persecución a los opositores y de asesinato hacia los opositores. No había otra posibilidad en el contexto en el que surgió. Y con todo este trayecto, o sea, una, otra y otra vez lo ha ido haciendo. Cada momento parece que son las cosas que hace el ejército se presentan como si fueran en realidad accidentes, pero no, en realidad esa es la constante que tiene el ejército. Entonces, con esos antecedentes, ir a una plática con el ejército y después salir y decir, bueno, el ejército se transforma en nuestro principal apoyo, a mí me parece que o bien se ignora la historia de esta institución o en realidad no se pensaba en hacer una transformación democrático popular o democrático nacional en este país. Entonces, tenemos ahí un problema grande, ¿no? Al mismo tiempo, el responsable del Ejecutivo en México en este momento ha señalado muchas veces que no piensa tomar ninguna iniciativa que vaya en contra de sus antecesores, ¿no? Hay crímenes de Estado cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, hay crímenes de Estado cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y no hay posibilidades de que esto vaya a llevar a un proceso judicial en contra del primero ni del segundo. Entonces, a mí me parece que sí acepto lo que dice Marcos, que es un avance importante el haber obtenido un reconocimiento como crimen de Estado, y eso tiene que ver con la presión que han ejercido los familiares de los 43, pero también las organizaciones sociales que los hemos apoyado en muchos, bueno, en todo este trayecto. Tiene que ver con eso, y bueno, se obtuvo, pero en realidad que eso se vaya a traducir en juicios a los responsables, en condenas para los responsables, que es lo que garantizaría lo que los estudiosos de los derechos humanos llaman como la no repetición. En realidad yo no creo que suceda. No creo que suceda en este momento, y creo que lo que tenemos por delante, las organizaciones sociales, es la necesidad de empezar a discutir y cómo vamos a hacer para transformar la seguridad en este país, para transformar las formas de organización, para asegurar nuestras localidades con la participación de todos, con la participación comunitaria, y empezar a desde abajo, desde los propios municipios, desde las propias comunidades, empezar a hacernos responsables de la seguridad en todos los aspectos, y combatir tanto al crimen organizado, que en realidad el crimen organizado no es más que una extensión de las propias empresas capitalistas y del propio Estado mexicano. O sea, ¿quién gana con el crimen organizado? Solo las empresas capitalistas y el Estado mexicano. Y también a los responsables de los crímenes en contra, o las persecuciones, la represión y los asesinatos y los crímenes en contra de la población, que pues son en buena medida policías y ejército. Entonces, creo que es un tema que tenemos pendiente nosotros, los ciudadanos, las organizaciones sociales, que hacemos nuevas propuestas para empezar a discutir estas cosas, y creo que eso nos quedará a nosotros trabajarlo, discutirlo y presentar propuestas para... Gracias, Alfredo. Continuaría con Marcos en este mismo hilo. Repito la pregunta: si el ejército podrá ser impactado, regreso a los cuarteles, alguna otra cuestión, por la demanda de justicia, en este caso, ¿no? Y que ha sido uno de los pilares de la 4T. ¿Habrá alguna posibilidad de asegurar, perdón, la no repetición de actos de esta naturaleza, Marcos? Bueno,
El ejército ya ha sido impactado, pues, ¿no? Esto es un hecho. En el marco del ejercicio de gobierno de los últimos presidentes, el ejército aparecía, como ya se había dicho, como el principal violador de derechos humanos, como el principal instigador de crímenes atroces. Uno de ellos fue el de Acteal, durante el gobierno de Zedillo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, del propio Zedillo, se asesinó a más de 600 personas que de alguna u otra manera estaban ligadas a lo que fue el Partido de la Revolución Democrática y a diversas movilizaciones cívico-electorales. En ese tipo de acciones también participó el ejército. De hecho, hubo algunas limpias dentro del ejército, particularmente durante el gobierno de Zedillo. Si revisamos ahí algunas fuentes periodísticas, vamos a encontrar tensiones dentro del aparato militar, todas dentro de lo que ha sido esta tradición autoritaria y represiva y dictatorial del Estado mexicano, pero bueno, algunas críticas, pues, ¿no? De algunas voces que se identificaban con la tradición del cardenismo, alertaban sobre todos estos procesos de transformación del Estado mexicano, donde el ejército jugaba cada vez un papel más relevante. En el contexto actual, el grueso de la cúpula militar, por no decir que todos, ¿sí? Al menos no hay evidencia en contra, el grueso de esa cúpula militar está profundamente comprometida con este rasgo estructural de la propia institución militar y con este rasgo estructural del Estado mexicano que tiene que ver con esta tradición sanguinaria. Algunos intelectuales que le arman en parte la ruta de comunicación a Obrador, algunos intelectuales plantean que con la llegada de la Cuarta Transformación a la presidencia, el ejército se transformó. Esto es falso. Con la llegada de la Cuarta Transformación a la presidencia, se instrumentó una estrategia para aminorar el proceso de desprestigio y de desgaste de la institución militar, sin transformar, incluso entregándole cuotas de poder mayores a las que ya tenía. Está todo este tema de las infraestructuras que tienen que ver con el aeropuerto, el corredor transísmico, el Tren Maya, las aduanas, incluso ese intento de Obrador por regalarles los terrenos que ellos ocupaban en toda esta zona cercana a Chapultepec para construir departamentos que iban a vender como empresa inmobiliaria. O sea, todo eso, ¿sí? Pone en evidencia esta alianza entre el gobierno y el ejército. Es mentira, ¿sí?, que las modificaciones al CISEN, es mentira, ¿sí?, que la condena a sistemas de espionaje como este que estaba patentado por el gobierno israelí, por el Mossad. Es mentira que esto no se siga usando. De hecho,
este programa de Pegasus fue el que operó durante el operativo policíaco militar que le daba seguimiento a los acontecimientos de Iguala. Es mentira lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de que en este momento no se espía a los opositores. Y no me refiero a los opositores de derecha, ¿sí? Me refiero particularmente a la gente que se coloca a la izquierda de la Cuarta Transformación y a la izquierda de lo que hoy se conoce como Morena. El proceso de seguimiento, el proceso de controles e incluso de represión se instrumenta a través de métodos muy sofisticados, ¿sí?, de espionaje, que se pusieron también en la mesa durante los acontecimientos de Iguala, pero también se opera a través de la organización de todas estas bandas paramilitares, de lo que son estos cuerpos, ¿sí?, delincuenciales, de sicarios, que de hecho se han integrado al grueso de los partidos políticos y operan como bandas que tienen aterrorizadas a poblaciones completas, especialmente en las zonas que son potencialmente explosivas, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, por mencionar solamente estos estados. Entonces, en la práctica, o sea, en la vida cotidiana, ¿sí?, el ejército sigue actuando como lo que ha sido desde que el carrancismo y el obregonismo triunfó, como una fuerza contrarrevolucionaria, como una fuerza que se opone a las grandes reformas. Incluso hay un momento en que dentro de la propia élite revolucionaria, entre comillas, hay una ruptura que encabeza a Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas no pudo ir más adelante porque la mayoría en el ejército se opuso. Y en esa línea, pues han seguido en la lógica del entreguismo a Estados Unidos, en la lógica de defender los intereses de lo que en México hoy se conoce como oligarquía, la mafia del poder. Entonces, prácticamente no hay ninguna seguridad de que lo que sucedió en Iguala no se vuelva a repetir, porque se está repitiendo de diversas maneras cada día. Tampoco hay seguridad de que se ponga fin a la impunidad. Para esto se necesitaría otro tipo de voluntad política de la que carecen los que hoy gobiernan. También la matanza de Iguala y lo que hoy está sucediendo en el debate nacional pone en evidencia el vínculo de la clase política, ¿sí?, con estos procesos que son estructurales, son propios del Estado mexicano, que rayan en lo que podríamos tipificar como crímenes atroces, sistemáticos, como procesos de genocidio, que se repiten de manera abierta de tiempo en tiempo, pero que están presentes en el día a día. El ejército hoy nos espía, el ejército hoy ha ocupado las calles a través de esta simulación de Guardia Nacional, el ejército controla los mandos de la policía, el ejército controla a las bandas del narcotráfico, el ejército se está convirtiendo en un grupo económico absolutamente poderoso, se está convirtiendo en un instrumento político que tiene mucho más capacidad de actuación que los propios partidos.
López Obrador se ha movido en esta lógica, ¿sí? Se ha movido no porque no sepa, sino porque él representa a este Estado mexicano. Por eso alguna gente dice que la cuarta transformación es la cuarta transformación del PRI, no es la nueva revolución, hablando de la independencia, la reforma y la revolución mexicana, sino que es la cuarta transformación del PRI. Es un proceso que, bueno, luego de manera de broma, mucha gente lo plantea un poco en esta idea de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, y hoy Morena está en esta dirección. Es cierto que en Morena hay gente bien intencionada, hay gente que quisiera que las cosas fueran diferentes, pero este sector políticamente es minoritario dentro de las filas de Morena y paulatinamente ha sido hecho a un lado. Dentro de ese sector hay voces que se oponen a la militarización, al militarismo, entre ellas las del propio subsecretario de Gobernación, que presentó o que encabeza este proceso para indiciar a Murillo Karam y a más de 80 personajes que no sabemos quiénes son. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Yo solo comentaría ya para cerrar la última ronda, un poco si nos detenemos a leer el informe, los ejes de trabajo que plantea la Comisión Presidencial, pues se basa en 3 o 4 ejes, ¿no? Que van desde el acopio y el procesamiento de información, que es todo esto que mencionas, Marcos, se lee a detalle y se ve de dónde se obtienen todas las informaciones, cómo el CISEN está detrás de todo esta campaña de inteligencia, de espionaje, etcétera, ¿no? Y cómo con la vinculación con Estados Unidos se hace un acopio y procesamiento de gran información. Son alrededor de 10.000 datos, entre videos, documentos, fotografías, etcétera, que va de la mano con la búsqueda de campo y la ruptura del pacto de silencio, aunque a mí me parece un poco contradictorio que el gobierno de Obrador se plantee la búsqueda de los 43 y a la par de ello golpee al normalismo, no solo con los subsidios, sino políticamente golpeándolos, ¿no? En ese sentido, pues yo pasaría a la última parte, a la última pregunta, que es, bueno, ¿cuál es el papel de las organizaciones populares en torno a la demanda de justicia en el caso de Ayotzinapa, en el caso de la normal rural en Iguala Guerrero? Y cuáles serían los ejes necesarios, ahorita ya mencioné en los que se basa un poco la comisión presidencial, sin embargo, ¿cuáles serían los ejes necesarios sobre el cual nosotros enfocar las demandas para garantizar esta justicia, ¿no? Ya no la repetición la no repetición de los hechos, ya que aquí se ha concluido que eso no puede pasar. Sin embargo, ¿cuáles serían los ejes necesarios sobre cuáles enfocar las demandas para garantizar justicia? Suficiente con que caiga Murillo Karam, que ahorita se está haciendo todo este show mediático, hoy se tuvo audiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto cerraríamos este programa y les repito la pregunta, ¿cuál es el papel de las organizaciones populares en torno a la demanda de justicia, ¿no? Y cuáles serían los ejes necesarios sobre el cual enfocar las demandas para garantizar esta justicia. Empezaría Alfredo y cerraría Marcos. Adelante, Alfredo. Gracias, Emanuel. Pues creo que un elemento importante que hay que tomar en cuenta en este momento para el caso de los 43 normalistas es que
de 40 de ellos no sabemos exactamente qué ha pasado con ellos. El subsecretario de Seguridad, Alejandro Encinas, afirmó que prácticamente no había posibilidades de que estuvieran con vida, pero yo creo que el movimiento social debe eh, todavía enfocar sus demandas en el sentido de que aparezcan con vida. Em, no hay posibilidades tampoco de decir que no lo están. O sea, han encontrado los restos de 3 normalistas, de Josvani Guerrero, de Cristian Rodríguez y de Julio César Mondragón, que son, bueno, este último que fue asesinado de una manera brutal. em, son los restos que se han encontrado de 3 normalistas y hay 40 normalistas que no podemos asegurar que hayan sido asesinados, ¿no? Y creo que habría que tomar en serio la posibilidad de que aún estuvieran con vida en algún lugar. Y si están con vida en algún lugar, creo que todos sabemos que pueden estar en un lugar resguardado por el ejército mexicano. Eso es una situación que habría que tomar en cuenta. Eh, y bueno, la demanda de justicia va eh, bastante más allá de Murillo Karam, ¿no? Murillo Karam es en realidad uno de los personajes eh, eh, centrales de la trama que se armó para dar a conocer una verdad histórica, pero no es un personaje que haya tomado las decisiones en ese momento. Hay un general del ejército que está siendo procesado, no recuerdo el nombre, pero es el comandante de la zona militar, ¿no? De Iguala. Pero este a su vez recibía órdenes del comandante de la región militar en Chilpancingo, y este a su vez recibía órdenes del Estado Mayor, ¿no? Del responsable del Estado Mayor, y este a su vez del secretario de la defensa, y este a su vez tenía que consultar necesariamente cualquier cosa que se realizara, cualquier evento que se realizara con Enrique Peña Nieto. Entonces, pues tenemos una línea de mando que, o sea, se puede cortar en un general de comandante de una zona militar y hasta ahí se puede llegar, o también podría haber la exigencia de que también los demás se presenten a informar qué es lo que sucedió con los normalistas, ¿no? Entonces creo que esa es una demanda. Y bueno, el hecho de que haya una imposibilidad de la no repetición de los hechos en este momento no quiere decir que esto sea imposible, ¿no? Creo que habría que plantearnos también seriamente que el movimiento social, los movimientos sociales, debemos empezar a perfilar una posibilidad de garantizar que estos hechos no se repitan. Y la posibilidad de garantizar que estos hechos no se repitan tiene que ver con el desplazamiento de la clase política del gobierno, de la clase política criolla. Cuando Marcos decía que es la cuarta transformación del PRI, yo digo que es la cuarta transformación del criollismo, porque apelan a la independencia de México, a la reforma, a la revolución, y el PRI solo apareció después de la revolución, pero el criollismo viene de allá, desde la independencia de México. Entonces es la cuarta transformación del criollismo. El PRI es una de las transformaciones del criollismo, pero ha tenido otras que también habría que tomarlas en cuenta. Entonces, todo este grupo oligárquico mexicano es un grupo que viene de esa tradición criolla que ha tomado el control del gobierno de México desde la independencia, desde la propia independencia de México hasta nuestros días. Entonces, creo que sí es necesario desplazar a la clase política, y al mismo tiempo de desplazar a la clase política, creo que es necesario empezar a hacer las propuestas, a discutir ampliamente cómo tomamos en nuestras manos el control del territorio, y al tomar el control del territorio, entonces empezar a garantizar la seguridad para la ciudadanía, para todos los ciudadanos, los pueblos, las comunidades, etcétera, etcétera, no solo las personas que viven en las ciudades, lógicamente. Y al garantizar esto, eso empezaría a sentar las bases de una nueva forma de organización social, comunitaria, popular en México, que podría ser la forma de garantizar la no repetición de estos hechos.
Pero bueno, eso es lo que tenemos que discutir en los siguientes años. Pero creo que estamos en una muy buena coyuntura para discutirlo. Gracias, Alfredo. Marcos, para concluir, ¿cuál es el papel de las organizaciones populares en torno a la demanda de justicia en el caso de Ayotzinapa? Y bueno, ¿sobre qué ejes es necesario enfocar las demandas? Adelante. Mira, creo que el papel de los movimientos sociales, de la intelectualidad crítica, de las organizaciones no gubernamentales que realmente defienden los derechos humanos, que son muy pocas, creo que el papel de todos ellos es muy importante, pues, ¿no? Si ustedes recuerdan, una vez que se producen los hechos, algunos movimientos sociales plantearon esta caracterización. Lo ocurrido en Iguala es un crimen de Estado y el responsable es el Gabinete de Seguridad, encabezado por Peña Nieto, la Procuraduría, ¿sí? La Policía Federal y especialmente los secretarios de Marina y del propio Ejército, en este caso de la Defensa Nacional. Entonces, creo que fue importante plantear la denuncia. Desgraciadamente, ganó pues la ingenuidad, por un lado, y también una cierta mala fe. A los padres de familia, a los compañeros de las víctimas, se les metió en la dinámica de poner énfasis en la parte no política de la disputa, pues, que se estaba desarrollando en ese momento. Había una disputa, pues, en este terreno de la lucha por la justicia que pudo haber planteado en su momento la caída del gobierno de Peña Nieto. El horror que causó la masacre, ¿sí? El enojo social no solo cundió entre las clases populares, entre los sectores más desposeídos. Era común encontrar altares en algunas de las zonas más ricas de la Ciudad de México, como la Colonia del Valle. También era común encontrar la condena contra este gobierno. Entonces, creo que es fundamental, pues, no ser ingenuos. O sea, no creer que quienes han construido el desastre nacional lo van a solucionar, pues, ¿no? No creer en la buena fe de los altos mandos de la política mexicana, en los altos mandos del empresariado y de las propias Fuerzas Armadas. Creo que también, sin dejar de buscar convergencias, debemos tener cuidado con todo un conjunto de organismos que se presentan como defensores de derechos humanos y son una especie de contrainsurgencia light, de contrainsurgencia blanda, que siempre aconsejan el desarme intelectual, el desarme político de los oprimidos, de las propias víctimas, ¿no? Que siempre aconsejan que no se politicen estos conflictos porque supuestamente se usa el dolor ajeno, ¿no? Y en esto pues también se dan la mano con la clase política. Todos los partidos, ¿sí? Y particularmente el señor presidente es muy dado a hablar de no usar el sentimiento, la desgracia, ¿sí? De las víctimas, de los pobres,
para hacer política, cuando ellos hacen política usando a estas masas que son víctimas pues de diferentes hechos que de alguna u otra manera están ligados con este sistema político, con este sistema económico. Entonces yo creo que lo primero es recapitular el periodo inmediato de lo que hemos vivido, recapitular este proceso histórico donde sectores del criollismo se han disfrazado de mestizos, a veces se han disfrazado de nación mexicana para clavar el puñal en las espaldas del pueblo. Entonces, creo que esa es una primera cosa. En aquellos años, ¿sí? Entre el 2011 y el 2014, diversas organizaciones sociales, entre ellas nosotros, empujamos el Tribunal Permanente de los Pueblos en México, que era de alguna u otra manera una edición de aquel proceso que arrancó entre 1966 y 67 por iniciativa de Bertrand Russell, o Russell, y un conjunto de personalidades, algunas mexicanas, como Méndez Arceo, ¿sí? Para juzgar los crímenes que Estados Unidos estaba cometiendo en Vietnam. Entre 2011 y 2014, ¿sí? Se puso adelante un proceso para juzgar al Estado mexicano por sus crímenes. Y estos crímenes incluyeron también lo sucedido en Ayotzinapa. Pero todo este proceso de violencias, ¿sí?, que se desplegó contra la población mexicana, llevó a poner en la picota, en la silla de los acusados al TLC, al Tratado de Libre Comercio, como uno de los factores fundamentales que explicaban la desgracia de nuestro país, ¿no? Este proceso de destrucción de las conquistas del pueblo mexicano, que si bien había capitalizado el PRI, no por ello dejaban de ser expresión de las resistencias populares a lo largo, para no ir más lejos, de 200 años, pues, de luchas. Entonces, creo que hay que recuperar este espíritu, poner en la silla de los acusados a los empresarios, a las diversas instituciones estatales, a la clase política, porque son responsables de un proceso de destrucción mayor, donde el crimen de Iguala es solamente un aspecto de un proceso sistemático que tiene que ver con la recolonización de México. El TLC era un instrumento central de este proceso y hoy ese instrumento se ha reconfigurado, se ha de alguna u otra manera reedificado, ¿sí? Con la firma del TEMEC. Y quien firmó el TEMEC, más allá de algunos matices, fue el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues esto tiene que ver con una política de doble cara. Un día, por decreto, se crea una empresa que va a explotar el litio y ese mismo día o al día siguiente se anuncia un plan, ¿sí?, de inversiones de desarrollo económico en Sonora que pone en el centro, ¿sí?, la vinculación de México, particularmente de aquella región, con el TEMEC, con ese tratado México, Estados Unidos, Canadá, que radicaliza, ¿sí?, los contenidos de lo que fue el TLC. Entonces, creo que no hay salidas sino si no se echan, por usar esta expresión,
¿sí? A todo este conjunto de personas que usurpan la dirección del Estado mexicano, viendo el mundo desde una visión popular. No hay salida si no cae la partidocracia. No hay salida pensando en el desarrollo soberano, ¿sí? En el desarrollo económico, en el desarrollo productivo, en una sociedad basada en derechos, si siguen presentes todas estas formas que tiene que ver con el asistencialismo, con los bonos de asistencia neoliberal, que pues atienden algunos aspectos de la desgracia nacional, pero que a final de cuentas se usan como instrumentos para reproducir y perpetuar esa desgracia nacional, y que tiene mucho que ver con el régimen electoral actual. Nos sale costosísimo todo este sistema electoral, ¿sí? Toda esta pelea entre los diversos partidos por el botín, que representan los presupuestos para cada instituto político, pero que también representan los presupuestos estatales. En realidad, todos ellos han sido maestros para crear toda una ingeniería de corrupción, de clientelismo, ¿sí? E incluso de parasitismo social, todos ellos, ¿sí? Panistas, priistas, morenistas, petistas, verdes, Movimiento Ciudadano, etc. Entonces, no tenemos salida si no vamos construyendo un sujeto popular que sea capaz de hacerlos a un lado. Yo quisiera concluir con lo siguiente. Revisemos quiénes hoy están al frente, ¿sí? De algunas áreas encargadas de la seguridad y de la misión de hacer justicia. Uno de ellos, el fiscal de la Nación, este señor Gers Manero, fue un hombre clave en la guerra sucia, en la guerra contra el pueblo, que se libró desde los años 70, 80, que dejó miles de víctimas. Esa guerra contra el pueblo también fue parte de un proceso de simbiosis entre los cuerpos de seguridad nacional y las élites del narcotráfico. Hay cantidad de materiales escritos, de declaraciones, de denuncias que confirman todo esto. Pensemos en quién estaba a cargo de la seguridad. Este señor que hoy es gobernador en Sonora, este señor Durazo, pues, ¿no? Que pues era de alguna u otra manera, pues fue agente de los gobiernos del PRI, del PAN particularmente, ¿no? Encargado de asuntos de seguridad. Hay denuncias muy concretas, ¿sí? De que, por ejemplo, un hombre clave en todo este entramado, el señor Palomino, ¿sí? Pues no sé si todavía esto se mantenga, ¿sí? Proveía de servicios de seguridad al propio gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué decir de este señor Harfuch, ¿no? Que es el encargado de la seguridad del Distrito Federal y al que se le conecta directamente con estos personajes que pues fueron la élite operativa del narcoestado, pues, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que esto cambie si no se van estos señores, ¿no? Y por su propio pie no se van a ir. Y esto solamente es viable, ¿sí? Si
los movimientos sociales, la población ocupa la escena política, tanto en términos electorales como en términos de la resistencia social, de la defensa de los derechos, de la defensa del territorio. No hay otra posibilidad. Y ahí tenemos que actuar de manera autónoma, de manera independiente, dejar atrás toda ilusión, dejar atrás toda esta relación de indignidad en la que nos somete. Y lo que hoy está sucediendo puede servirnos. Este es un lado positivo, ¿no? Podemos explicar, problematizar y denunciar las ligas que hay entre los representantes de la clase política, el mundo empresarial y estos cuerpos que operan prácticamente como organizaciones terroristas, pues, en contra de la población. También esto sirve para que, pues, la propia gente del ejército, no creo que todos estén echados a perder, la propia gente de algunas instancias de la propia policía, se pongan a pensar que lo que estamos viviendo en nuestro país es absolutamente atroz y que no lo merecemos por nuestra historia, por nuestros recursos, por nuestras potencialidades, que se pongan a pensar que es posible construir otra sociedad apegada a la justicia, apegada a los ideales, pues, de nuestros pueblos, de lo que nos ha dado sentido a pesar de todos estos personajes. Muchas gracias, Emanuel. No, gracias a ustedes, Alfredo, Marcos, por su participación en esta nueva emisión de la Mesa Redonda desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental, y muchas gracias a la audiencia que se conecta, que comenta, que comparte los materiales en todas las redes sociales. Es un tema importante que se seguirá desarrollando a lo largo de los años. Y en este sentido, yo cerraría que pues el caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, se ha convertido en una bandera de las clases populares, de las organizaciones sociales, que demandan el esclarecimiento de los hechos y las medidas necesarias para terminar con esta contrainsurgencia, esta represión, esta persecución, estos asesinatos, que desde gobiernos anteriores están presentes y que ahora en el gobierno de la 4T ha prometido esclarecer. Sin embargo, el principal actor de estos hechos, el ejército, es el aliado principal, junto con cierto sector oligárquico, de la propia Cuarta Transformación. Yo me quedaría con estas últimas partes, tanto de Alfredo como del propio Marcos, de construir algo desde las bases comunitarias, desde las bases sociales, ¿no? También me quedaría con la demanda de el Tribunal de los Pueblos de llevar a juicio a todos estos actores, ¿no? Al propio Estado mexicano. Y bueno, les agradezco mucho su participación y seguimos en la próxima emisión de esta mesa de debate, esta mesa de análisis, que sirve tanto para comentar, para debatir, pero también para continuar pues en la lucha que estamos dando pues desde nuestras propias trincheras. Y bueno, sin más, nos vemos en una siguiente emisión y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Buenas noches, a Emanuel. todos los que ven y comparten estos videos y hasta pronto.